Vamos a temas económicos. El barómetro de la economía chilena del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello dio cuenta de que en febrero la economía nacional sigue mostrando señales de fragilidad e inestabilidad. Además, plantea que se encuentra en una etapa de transición y que hay variables que han mejorado, mientras que hay otras que siguen estancadas. Vamos a profundizar en lo anterior. Para esto vamos a conversar con el analista económico de la UNAV y Open BBK, Alejandro Ursúa. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu mirada respecto de este barómetro? Porque uno siempre se está preguntando si estamos en un buen escenario económico, en un mal escenario económico, y esto también tiene varas de comparación, porque no hay que olvidar que venimos saliendo de un estallido social, de una pandemia, de un debate constitucional. Todo esto ha afectado en materia económica a nuestro país. Sin lugar a duda, bueno, el trabajo que hace en este caso el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello a través del barómetro digital es, ¿no es cierto?, un censo en diferentes variables en donde se van generando sus subíndices dentro de la economía local. Tenemos, por ejemplo, los consumidores, tenemos temas de expectativas y también tenemos una situación macroeconómica, que son los tres grandes factores, y ahí, ¿cierto?, de estos tres subíndices se van dividiendo otra serie de factores. Para que la gente no entienda, lo que hace este barómetro es como un cuadrante, y dentro de este cuadrante va poniendo estos diferentes temas, como por ejemplo la confianza empresarial, las tasas de crédito, el tipo de cambio, las expectativas de empleo, las nuevas oportunidades de empleo, etcétera. Entonces, esto tiene un eje, por ejemplo, dice mal pero mejorando, bien pero empeorando, y nos hemos dado cuenta con el correr del tiempo que la fragilidad que habla en este caso el Instituto de Políticas Públicas es que, primero que nada, muchos factores están muy cerca de los ejes, ya vale decir, de la neutralidad que esto genera. Y sin lugar a dudas, yo creo que esto, como muy bien tú lo decías, Carla, es una muy buena lectura de la situación, ¿no es cierto?, que estamos de incertidumbre en temas económicos que lamentablemente hemos ido arrastrando durante demasiado tiempo en nuestro país, entonces tenemos que empezar a zanjar elementos que de alguna manera vayan de alguna manera disipando los altos niveles de incertidumbre que hemos tenido, que a la larga van afectando directamente con la confianza, ¿no es cierto?, con tener certezas para poder volver con brío a una economía mucho más activa, mucho más dinámica, con mayor nivel de inversión. Y creo que estos tres factores fundamentales que lo hemos arrastrado con mucha fuerza durante el año pasado fue el proceso constituyente, la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, y el famoso acuerdo tributario, que son elementos que van afectando la rentabilidad de los negocios, lo cual también, razón por la cual también muchas veces los inversionistas lo que hacen van postergando sus necesidades, ¿no es cierto?, o sus decisiones de inversión en función a tener claridad de cuáles van a ser las rentabilidades que van a tener en estos negocios. Entonces, en ese sentido es lamentable, ¿no es cierto?, que llevamos ya más prácticamente 10 años discutiendo la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, y este tipo de cosas lo que hace van mermando la capacidad de crecimiento de la economía. Ya, aquí hay vaso medio lleno y vaso medio vacío, como casi siempre que hacemos el análisis económico, no todo es blanco y negro, hay algunos matices, pero quiero partir como por el vaso medio lleno, que lo que uno ve en este informe es que si bien todavía la economía se ve frágil, si bien no hemos retornado todavía a los niveles de confianza que uno quisiera, de los consumidores, la confianza en las empresas, etcétera, sí, por lo que uno ve en esos cuadrantes que tú explicabas, hay cuadrantes que van mejorando, digamos. Hay categorías donde tú, por ejemplo, en estos tres subíndices, expectativas, consumidores, la confianza empresarial, pasan de mal y empeorando a mal y mejorando. Por lo menos ahí se ve que vamos hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? No sé si eso nos lleva a pensar en un mejor 2024 que en un mejor comparado con el 2023. Correcto, yo creo que efectivamente hoy día tenemos un año con menor nivel de incertidumbre a causa de que el proceso constituyente de alguna manera ya quedó más en el olvido, principalmente a nivel empresarial, y de alguna manera tenemos las reglas claras de lo que va a pasar por lo menos en el corto y mediano plazo. Sin lugar a dudas, yo creo que el año 2023 fue un mal año y el 2024 debería ser un mucho mejor año. Principalmente, Carlita, si empezamos a comparar las tasas, ¿no es cierto?, el rendimiento de la economía del año 2023, que en realidad fue un rendimiento bastante exiguo. Por ende, ¿no es cierto?, cuando yo pongo las cifras de la economía del 2024 siendo un poquitito mejor que la anterior, automáticamente eso se va a reflejar en mejores cifras. A ver, para decirlo en términos muy simples, si yo antes salía a andar en bicicleta y me demoraba 10 minutos, ¿no es cierto?, dar vuelta a la cuadra, si hoy día me demoro 7, obviamente ese diferencial
que si bien sigue siendo no un muy buen rendimiento, automáticamente también va a repercutir con cifras económicas más positivas. Vale decir, el nivel de exigencia que va a tener la economía en términos, por ejemplo, del índice mensual de actividad económica, el famoso IMASEC, que vamos a tener noticias del rendimiento el mes pasado, ahora, esta última semana, el día viernes, obviamente me va a permitir, ¿no es cierto?, tener mejores expectativas de crecimiento de lo que fue el año 2023. Pero sin duda, ¿no es cierto?, tenemos algunos nubarrones, principalmente en lo macroeconómico a nivel internacional, que también nos tienen bastante preocupados, que, por ejemplo, están llevando este tema que el tipo de cambio, ¿no es cierto?, se acerque con rapidez casi, ¿no es cierto?, la barrera psicológica de los mil pesos del dólar, siendo que ya en el euro lo pasamos hace un par de días atrás ya con holgura. Alejandro, tú decías, se ha logrado despejar, por ejemplo, el tema constitucional, que lo hablamos tantas veces, ¿no? Era como el gran factor que en los últimos 2 años probablemente nos tuvo con esa incertidumbre de qué iba a pasar en Chile, si iba o no a cambiar el modelo. Bueno, eso quedó despejado, las cosas quedaron más o menos como estaban, digamos, nos dimos una vuelta larga. ¿Qué es lo que hoy día impide que se retome la confianza? ¿Por qué los niveles de confianza en la economía, la confianza de los consumidores, no se ha podido retomar a niveles óptimos que permitan dinamizar también nuestra economía? Una súper buena pregunta, Carla. Primero que nada, yo te decía que para mí son 3 grandes factores. Tenemos la reforma constituyente, ¿no es cierto?, el proceso constituyente, perdón, pero también nos quedan aún en forma pendiente la reforma de pensiones. Hay que recordar que automáticamente estamos hablando de un incremento de un 6% de cotizaciones individuales, vale decir, ¿no es cierto? Si yo lo llevo desde el punto de vista de la empresa, estamos hablando de un impuesto al trabajo, vale decir, le va a costar un 6% más a cada empresa, a cada trabajador, por ende un factor que impacta de sobremanera, ¿no es cierto?, en la rentabilidad de las empresas. No estoy diciendo, ojo, por favor, con esto no hago ningún juicio de valor de que no se tiene que hacer, ni mucho menos, pero sí tenemos que considerar lo que eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, principalmente en el factor de empleabilidad, y si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, la entrada en vigencia de las 40 horas que se está implementando durante estos años, también va a tener un efecto, ¿no es cierto?, en donde el valor hora hombre de trabajador está subiendo en Chile, ¿no es cierto?, comparativamente con lo que era hace 3 o 4 años atrás. Y tenemos el último factor, que está, ¿no es cierto?, este acuerdo tributario o esta reforma tributaria que hemos venido hablando durante tanto tiempo, que también dice la gente, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Y ello, ¿no es cierto?, trae consigo algunos elementos como los retiros de fondos de la AFP, que trajo coletazos principalmente en el mundo crediticio, ¿no es cierto?, donde hoy día tenemos unas tasas muy altas, la tasa política monetaria muy alta para mantener a raya la inflación, pero como consecuencia de ello, por ejemplo, también hubo una restricción del acceso al crédito a las viviendas, y eso obviamente también se palpa dentro de este barómetro, ¿no es cierto?, que hace el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad, en donde hoy día nos damos cuenta que está muy poco dinámico el mercado inmobiliario porque hay dificultades de acceder al crédito para comprarse una casa propia. Entonces, esos son factores pequeños, por ejemplo, hay menos oportunidades laborales, un mercado laboral menos dinámico, también me plantea esta necesidad que me cuesta mucho más moviéndome de un lado a otro hacia un nuevo negocio, hacia una nueva oportunidad laboral, y obviamente eso significa que muchas veces yo cuando me quiero cambiar de trabajo lo puedo ocupar como un trampolín para mejorar mis condiciones laborales en el lugar donde estoy. Entonces eso a la larga también se traduce cuando hay un fuerte crecimiento en un bienestar social que repercute, ¿no es cierto?, en mejores calidades de vida para las personas, y cuando tenemos una economía alicaída, como lo que estamos viendo hoy día, obviamente, ¿no es cierto?, esto va afectando el optimismo de los consumidores, ¿no es cierto?, que es uno de estos 3 subíndices que estamos evaluando en este proceso. Claro, y ahí llegamos a un círculo vicioso porque hay muchos expertos que señalan que el consumo es un aspecto súper fundamental para que se dinamice la economía, para que en el fondo podamos tener mayor crecimiento, pero hoy día tenemos un consumo bien restringido. Me imagino que a raíz de la desconfianza, me imagino que por el debilitamiento también del mercado laboral y lo que ha sido la inflación, que nos pegó tan fuerte, que eso significó subir tasas, poner más restricciones. ¿Eso debería mejorar este año? ¿Cómo se crece si no tienes buenos niveles de consumo? ¿Y cómo la gente consume si no tiene una economía que le dé confianza, que le dé oportunidades laborales? Es como el huevo y la gallina esto. Exactamente, esto es lo difícil que se quiere en estos fenómenos, Carla, que lamentablemente se han ido perpetuando durante mucho tiempo o mucho más allá de lo deseable. O sea, para mí la verdad que es casi impresentable que llevemos 10 años discutiendo una reforma de pensiones. Y hoy día prácticamente hay un acuerdo macro en donde los porcentajes de dónde se van a ir estos diferentes niveles de este incremento, ¿no es cierto?, de las mejores recaudaciones para la mejor jubilación en el futuro, nos tienen entrampados. Lamentablemente es así. Yo creo que hoy día hay que poner el foco en entregarle mayor dinamismo ¿no es cierto?, a la economía,
creo que la tasa política monetaria va a tener que sí o sí bajar sus tasas, el Banco Central, para reactivar la economía. Estamos con una tasa de referencia del 7,25%, o sea, vale decir, hoy día tenemos prácticamente los motores de la economía en una etapa de hibernación, cuando ya prácticamente tenemos también una economía volviendo prontamente, ¿no es cierto?, a su rango meta de inflación. Entonces, tenemos ahí un cuello de botella que tenemos que irlo solucionando durante este año, y en la medida que vaya avanzando el año yo soy optimista que esto va a ir mejorando. Pero obviamente hoy día el mundo empresarial, no hay que olvidar nunca que la economía es una ciencia social, por ende lo que requiere el mundo económico son certezas, y a la medida que haya certezas, que haya, ¿no es cierto?, se va mejorando las confianzas, y al mejorar las confianzas vuelve, ¿no es cierto?, la inversión, vuelven los proyectos, ¿no es cierto? Hay que, por ejemplo, un tema que fue muy controversial y que fue muy hablado durante la segunda mitad del año pasado fue el tema de las permisologías, por ejemplo, cómo las permisologías se han ido atrasando sistemáticamente por una u otra causa, en donde un proyecto que en teoría debería durar 12, 18 meses, se expande, ¿no es cierto?, hasta los 36, 48 meses, en donde prácticamente la inversión que había hecho, ¿no es cierto?, el empresario se ve mermado simplemente porque lo están pagando en crédito. Entonces, prácticamente la utilidad se va diluyendo, y ahí es donde de alguna manera se requiere tener mayores certezas y hacerlo mucho más dinámico. Yo creo que por ahí está el desafío que tenemos este 2024. Insisto, es una buena noticia que se quedado atrás, ¿no es cierto?, esta reforma o este proceso constituyente, mirándolo netamente, por favor, desde el punto de vista económico. Hay, ¿no es cierto?, un factor menos de incertidumbre, pero aún queda la reforma de pensiones, la reforma tributaria o acuerdo, ya a esta altura, ¿no es cierto?, el nombre que le quieran dar, pero que necesitamos que esas certezas vayan, ¿no es cierto?, se vayan dilucidando y empezar a tener claras cuáles son las reglas que van a haber, y en base a eso, ¿no es cierto?, la gente va a calcular la rentabilidad de esos negocios. Ojo, y esto parte de una pyme, ¿no es cierto?, hasta un negocio más grande, y en base a eso, ¿no es cierto?, poder tomar decisiones y poder reactivar la economía. Yo creo que hoy día se pueden dar las condiciones de que se vaya reactivando la economía, y teniendo mucho ojo también con lo que está pasando en el mercado internacional, que sin lugar a dudas también nos está afectando. Ya, bueno, pese a que hay hartas cosas que se tienen que abrochar, tú lo decías, la reforma de pensiones, el pacto fiscal o reforma tributaria, como uno le quiera decir, y tantas otras, igual se hacen proyecciones, y te quiero preguntar ahí qué tan optimista o no estás respecto de este año y qué proyección se puede hacer, porque el ministro Marcel ha sido optimista, ha dicho que este 2024 debería ser mejor que el 2023. Ya el 2023, el ministro Marcel fue mucho más optimista que muchos expertos a principio de año, que decían que íbamos a terminar decreciendo un 2%, al final fue una contracción de 0,2%, que fue bastante menos de lo que se decía al comienzo. Entiendo que ahora el ministro habla de un crecimiento de 2,5%. ¿Tú eso lo ves posible? ¿Ves que este año vamos a crecer? ¿Ves que es muy poco probable que pase? ¿Cuáles están siendo como las expectativas del mercado para este año? A ver, para mí primero, una economía teniendo todos los potenciales que tenemos como economía chilena, que esté con una contracción económica del 0,2%, para mí es muy desilusionante. Tenemos que recordar que Chile, junto con Argentina, ¿no es cierto?, y Haití, fueron las únicas tres economías que tuvieron una contracción económica durante el año 2023. Entonces, por ende, no es una buena noticia. Siempre tenemos que tomar nuestro rendimiento y compararlo con el resto de los vecinos. Y Claro. bajo ese parámetro, obviamente no tuvimos un buen trabajo. Yo soy optimista. Yo creo que, como te decía, las tasas de comparación, no estamos demorando tanto en dar esta vuelta, ¿no es cierto?, la manzana en bicicleta, como yo te decía hace un rato atrás, que obviamente si yo le bajo un poco, un par de segundos, un par de minutos, automáticamente van a ser mejores mis cifras. La tasa de comparación es muy baja de los índices mensuales de actividad económica, por ende creo que vamos a tener un año en el sentido mejor. Mi proyección es que vamos a tener un crecimiento en torno al 2,2%, un poquito más bajo de lo que plantea el ministro Marcel, pero para ello, ¿no es cierto?, también tenemos que no solamente preocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos en entregar mayores certezas, en ver, ¿no es cierto?, cómo se solucionan los diferentes temas de permisología, en cómo de alguna manera ponemos el foco en el crecimiento. Tenemos que entender, Carla, que en la medida que hay crecimiento económico, ¿no es cierto?, en la medida que hay inversiones, crecimiento económico, ese crecimiento económico trae como consecuencias para la ciudadanía que vive dentro de esa economía mejor calidad de vida, ¿no es cierto?, mejores condiciones y mayor bienestar social. Porque me entrega opciones, porque me entrega mayor poder adquisitivo, porque mejora mi condición de vida. Yo creo que ahí, de alguna manera, sí o sí tenemos que poner el foco este 2024 que comienza
en términos formales este lunes ya en el mundo laboral. Sí, este tema parece que es como el centro de todo, ¿ah? De hecho, ha habido hartas críticas respecto a que la idea del crecimiento se haya dejado como en un segundo plano en el último tiempo y creo que nuevamente se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene. Sin crecimiento es difícil que las personas en su economía cotidiana tengan las oportunidades para surgir, para salir adelante, etcétera. Desde ese punto de vista, no sé si has visto que también el gobierno ha corregido esa trayectoria y que este año a lo mejor sí el crecimiento va a estar al centro del debate. El 2023 ya se puso esto al centro del debate. Y ahí hay una pregunta como bien fundamental, me imagino que puede ser un poco teórica, pero en un país que tiene cada día una aspiración a tener mejores niveles de desarrollo, que tiene más demanda, donde todo se ha encarecido tanto, ¿qué nivel de crecimiento es deseable para Chile? Yo recién te decía, bueno, no decrecimos un 2%, un 0,2%, y tú en el fondo me dices, mira, no hay que ser autocomplaciente porque un 0,2% es pésimo igual y además es decrecer. Algunos el año pasado decían, no, es que no vamos a estar neutros, no vamos ni a crecer ni no crecer, y eso se tendía a mirar como que no era tan malo. Tú nos llamas a ser menos autocomplacientes, más autoflagelantes, y dicen, no, pues, o sea, eso es malo. ¿Cuánto es bueno? ¿Crecer un 2, un 2,5 para este año? ¿Es bueno o Chile necesitaría crecer mucho más? Yo creo que lo mínimo para que Chile pudiese efectivamente absorber todas las demandas sociales, para poder pagar un pilar garantizado universal, para tener una mejor condición de vida, Chile está creciendo mínimo en términos un 5,5% anualizado. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo a nivel macro para, ¿no es cierto?, construir estas carreteras que permitan que la economía ande a la velocidad necesaria para poder crecer un 5%? ¿Ya? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que plantearnos, y lamentablemente creo que uno de los problemas que tenemos estructurales como sociedad es que los gobiernos duran 4 años, entonces la verdad que nadie se preocupa de dejar los caminos trazados, ¿no es cierto?, para el gobierno que viene. Entonces creo que ahí nos falta una mirada más macro, más de largo plazo, entender, ¿no es cierto?, que el bienestar social pasa, ¿no es cierto?, en la medida que vamos mejorando este crecimiento, pero para eso se requieren infraestructuras, se requieren condiciones, se requieren algo que vaya mucho más allá del discurso, pasar las acciones. Los créditos FOGAPE, por ejemplo, en su minuto fueron herramientas muy potentes ¿no es cierto?, para la pequeña y mediana empresa cuando estábamos con la crisis, ¿no es cierto?, con la crisis de la pandemia. Pero bueno, ¿cuáles son los incentivos al trabajo? ¿Cuáles son los incentivos, ¿no es cierto?, de generar nuevos puestos laborales? Cómo simplificamos los procesos de constitución de sociedades, cómo simplificamos los procesos de la permisología, cómo le entregamos certezas, por ejemplo, al mundo inmobiliario, que está sumamente, las constructoras están sumamente licaídos, en donde la permisología no va a durar, ¿no es cierto?, no se va a entregar un proyecto más allá, no sé, de 12 o 18 meses, que era lo razonable, con lo cual funcionaba antes. ¿Qué pasa con las medidas de impacto, ¿no es cierto?, de impacto ambiental? Que hay una coincidencia entre las diferentes instancias que de alguna manera van dando la permisología para que haya certeza. O sea, yo creo que por ahí pasa, ¿no es cierto?, el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad para efectivamente volver a generar estos nuevos niveles de crecimiento. Nosotros tenemos dos formas, por ejemplo, de generar mayores niveles de ingreso, ¿no es cierto?, al Estado. Hay que recordar primero que nada que los impuestos que nosotros pagamos es la forma que tiene el Estado de recaudar fondos para todas las demandas sociales. Vale decir, cuando le pedimos al Estado que pague mejores pensiones, significa que nosotros como sociedad, nosotros como individuos individuales, tenemos que recaudar una mayor cantidad de impuestos para poderle pasar plata al Estado, para que el Estado haga ese trabajo. Creo que ahí también hay un punto muy importante de eficientar el trabajo del Estado con respecto a las platas, que también lo vimos lamentablemente en varios escándalos el año pasado entre municipios, ¿no es cierto?, y plata a través de las fundaciones, etcétera. Tenemos que ver que esos procesos no vuelvan a pasar, que si la gente siente que efectivamente cuando está pagando impuestos van a buen recaudo y van a buenas fuentes, y entender, ¿no es cierto?, que en la medida que nosotros tenemos una economía más dinámica, se recaudan mayores impuestos, y eso, ¿no es cierto?, y esa mayor recaudación de impuestos me va a permitir financiar, ¿no es cierto?, este crecimiento. Tenemos dos opciones: crecemos aumentando los impuestos, es decir, que la gente pague más impuestos, o hacemos más actividad de manera a recaudar esa misma cantidad de plata. Yo creo que yo principalmente y personalmente me cargo hacia la instancia la segunda, de darle mayor dinamismo, y en vez de estar vendiendo 1 kilo de papas, si estamos vendiendo 10, obviamente van a haber mayor recaudo de impuestos, y eso me va a permitir también tener una economía mucho más
pujante y mucho más, ¿no es cierto?, acorde a lo que necesitamos como sociedad. Alejandro, te quiero preguntar por el tema del empleo o el desempleo para ver cómo viene la proyección para este año, en el fondo concatenado con todos estos otros factores. Pero lo primero te quiero preguntar por la cifra que está entregando a esta hora el INE, que está dando a conocer su encuesta nacional de empleo, correspondiente al trimestre entre noviembre y enero, y que es de un 8,4 a nivel nacional, y por lo que estoy leyendo aquí en el informe que ellos mismos entregan, dicen que esto significa un incremento de 0,4 puntos porcentuales. Me imagino que no es una buena noticia desde ese punto de vista, ¿no? Exactamente, significa que hay menos oportunidades laborales y en la medida, ¿no es cierto?, que se impacta el mercado del trabajo. Hemos visto que había un cierto nivel de resiliencia en el mercado laboral, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las 45 a las 40 horas laborales, significa también que el empleador está pagando, ¿no es cierto?, una misma cantidad de plata por menos horas trabajadas. También tenemos este concepto de ¿no es cierto?, del 6% nuevo de cotización en salud, perdón, para pensiones. Significa que esto también obviamente va a ir repercutiendo en los costos. Entonces, obviamente eso también tiene algún nivel de incidencia con respecto, ¿no es cierto?, al mercado laboral, que se ha visto golpeado, porque, ojo, tuvimos una economía que se contrajo un 0,2% el año 2023. Como decías tú, inclusive fuimos algunos hasta complacientes porque esperamos que sea mucho más, pero no es una buena noticia. Yo tenía un profesor en el doctorado que decía que lo bueno de los números es que uno los puede extorsionar hasta que hablen a tu favor. Por eso yo siento que muchas veces nadie pierde la encuesta. Pero obviamente este desafío pasa, ¿no es cierto?, por entender que no es suficiente el conformismo o decir que bueno que no fue tan malo. Si yo choqué el auto, lo choqué igual. O sea, si fue un topón, ¿no es cierto?, fue perdedor, es un choque. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos para ir mejorando la instancia. Y efectivamente el tema del empleo creo que es un factor que tenemos que preocuparnos, pero que hay que generar inversión, por ejemplo, en políticas públicas, en infraestructura vial, en hospitales, ¿no es cierto?, que son elementos que estamos necesitando como sociedad y que a la larga también van generando fuentes laborales, ¿no es cierto?, en economías cuando están pasando por estos valles de inestabilidad, como lo decía el mismo informe, el barómetro del Instituto de Políticas Públicas de Andrés Bello. Claro, y para qué hablar además de calidad del empleo, porque una cosa es la cifra macro respecto de las personas que se declaran empleadas o desempleadas, pero también hay un doble clic, no un zoom respecto de la calidad de ese empleo. Este mismo informe dice que la ocupación informal se ubica en un 27,6% y que es un aumento de 0,3 puntos porcentuales. Y eso lo vemos además, Alejandro, respecto de mujeres y hombres. Las mujeres aumentan, pero en el mercado informal un 4% en esta brecha que permanentemente le pega mucho más a las mujeres. Ahí también la calidad del empleo, me imagino que es un subtema bien relevante, pero no es lo mismo ser un empleado formal con toda la protección social, con todas las leyes al día, que trabajar de manera informal. Sin duda, Carla. Entonces, obviamente, generalmente y lamentablemente en estos ciclos de contracción económica, la gente que se ve mayormente perjudicada son los jóvenes que tienen menores niveles de experiencia, ¿no es cierto?, de capacitación, las mujeres, porque lamentablemente todavía en Chile no entendemos que la maternidad es un costo de la sociedad completa, no solamente mía como madre, ¿no es cierto?, sino que yo soy padre, significa que yo como familia tengo un costo y tenemos que asociarlo también y absorberlo como un costo social familiar, ¿no? Y aquí lamentablemente en Chile aún se sigue cargando con mucha fuerza a la mujer, al género en particular, y lamentablemente eso tiene un impacto negativo en la empleabilidad. Y lo que te decía, cuando yo subo, ¿no es cierto?, cuando yo bajo la jornada laboral de 45 o 40 horas, eso de alguna manera es un impuesto al trabajo. Vale decir a la pyme, que hay que recordar hoy día que más del 80% de las empresas en Chile son pequeñas y medianas empresas. El 80% de la pyme, si obviamente me está subiendo un 10%, aunque vaya a ser paulatino, el valor de una empresa, ¿no es cierto?, de un puesto de trabajo, lamentablemente muchas veces voy a decir, de los 4 que tengo, me quedo 3 con ellos contratados de forma formal y a lo mejor un tercero, y el cuarto a lo mejor lo voy a ir contratando a rato, le voy a ir pagando porque venga solamente una tarde. Y eso lamentablemente también se va traduciendo en un mercado informal que vemos que se están viendo reflejados hoy día con un incremento en las cifras. No es una buena noticia que no haya empleo formal en Chile. Significa que no tienen acceso a la protección de salud, que no se está cotizando, ¿no es cierto?, para una mejor vejez en el mundo previsional. Están, ¿no es cierto?, de alguna manera desvalidos de un sistema de protección social que sin lugar a duda es sumamente importante para aquello en bienestar social de todo, ¿no es cierto?, de toda nuestra sociedad. Bien, pues Alejandro, te queremos agradecer. Ojalá que venga un mejor año con todo esto que hemos conversado, porque hay hartos puntos que deben mejorar para que esa macroeconomía esté mejor y la microeconomía, la del hogar, la de las personas en sus urgencias también pueda mejorar. Agradecemos entonces a Alejandro Ursúa, analista económico de UNAV y Open BBK. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Igualmente ustedes. Muchas gracias por la invitación, Carla. Que tengan una buena semana.